jurídicas aplicables a las contrataciones públicas en Guatemala. Y es muy importante que comprendamos todas las disposiciones, todas las normas jurídicas que se deben aplicar para que una contratación pública se haga legalmente conforme a derecho. Empecemos recordando, queridos amigos, que cuando hablamos de normas jurídicas siempre nos encontramos o nos ubicamos en aquella famosa pirámide de la jerarquía normativa. Recuérdense ustedes que pues la propuesta del jurista Kelsen, ¿verdad? Se establece que un sistema jurídico, para estar bien estructurado, debe de contener sus normas jurídicas en una jerarquía. Y decía Kelsen que esta jerarquía se asemeja a, digamos, a una pirámide, solo que una pirámide colocada de forma invertida, donde la base de la pirámide va a estar en la parte superior, tal y como tienen ustedes en la imagen que les estoy compartiendo, y el vértice de la pirámide va a estar en la parte superior. ¿Por qué? Bueno, en la parte superior vamos a tener las normas de más alta jerarquía y que aplican para todas las conductas, todas las actividades sociales. Esas son las que llamamos normas constitucionales. Están en la base porque son las de más generalidad, son las que aplican a todas las ramas del derecho y a todas las personas, las que establecen esos principios, esos valores fundamentales que deben regir el Estado. Y en el caso de las contrataciones, van a ver ustedes que encontramos varias normas jurídicas en la Constitución que orientan o que inspiran todo el sistema de contrataciones públicas o que deberían de orientar e inspirar todo el sistema de contrataciones públicas. Luego vamos a tener a lo que a mí me gusta llamarle las leyes propiamente dichas, que son las normas ordinarias. Acuérdese usted que en esa teoría de separación o división de funciones que se hace al estructurar un sistema de gobierno republicano, se establece que va a existir un órgano encargado de la emisión del ordenamiento jurídico, de las leyes, de decretar, de reformar y derogar las leyes. Este órgano le denominan Congreso de la República, Parlamento, órgano legislativo, las disposiciones que emite el órgano legislativo tienen carácter de normas jurídicas de observancia general y obligatoria. Cuando usted se encuentre con normas que son de observancia general, obligatoria y que han sido emitidas por el órgano al cual la Constitución le da la potestad de emitir leyes, ahí vamos a estar hablando de normas ordinarias y en ellas se deberían de establecer pues, los órganos encargados de la aplicación, en este caso de todo el sistema de contrataciones públicas, las competencias que la ley le asigna a esos órganos para poder verificar que la contratación se haga adecuadamente y en términos generales los procedimientos que se deben seguir para realizar las contrataciones públicas. Las normas ordinarias entonces van a resultar sumamente importantes para el sistema jurídico de contrataciones públicas. Pero normalmente este sistema no se agota solo en normas ordinarias. Es necesario muchas veces reglamentar esas normas ordinarias. Y aquí entramos a un nivel inferior en el sistema jurídico, donde podemos hablar de los reglamentos, de las normas reglamentarias o en muchos casos acuerdos gubernativos o acuerdos ministeriales. La característica de estas normas reglamentarias es la siguiente. Son disposiciones puramente administrativas que emite un órgano administrativo y ahí las pueden diferenciar claramente de las leyes ordinarias. Las leyes ordinarias son emitidas por el Congreso, mientras que las normas reglamentarias son emitidas por un órgano administrativo para establecer los procedimientos internos, los mecanismos administrativos para una adecuada aplicación, para el cumplimiento adecuado de las normas ordinarias. Se dice entonces que las normas reglamentarias lo que hacen o están llamadas a hacer es a desarrollar los procedimientos administrativos, los mecanismos administrativos de las normas ordinarias. Y por último, en el vértice, en la punta de la pirámide, vamos a encontrar las normas individualizadas, que mire que la analogía de una pirámide es muy apropiada, porque si se da cuenta, ese vértice apunta a un caso concreto. Le llamamos normas individualizadas precisamente porque se aplican a un caso concreto. Van a ver ustedes, por ejemplo, en el sistema de contrataciones públicas, podemos hablar de una norma individualizada
cuando hablamos de las bases de licitación de una licitación en concreto. Esas bases de licitación solamente van a contener disposiciones que se aplican única y exclusivamente a esa licitación, no a las demás licitaciones. Por eso no son de observancia general, no son ni reglamentarias, son normas individualizadas. Asimismo, cuando ya se ha acabado todo el proceso de contratación, van a ver ustedes que se suscribe un contrato administrativo entre la entidad pública que está haciendo la contratación y, digamos, la entidad privada o el particular que se está comprometiendo a llevar a cabo la obra o a prestar los servicios que están siendo contratados. Ese contrato únicamente rige la relación, los derechos y obligaciones de esas dos partes con relación a esa contratación. Por eso es una norma individualizada. Para comprender adecuadamente la contratación pública, es necesario que tomemos en cuenta todo el sistema jurídico, desde las normas constitucionales, pasando por las normas ordinarias, estableciendo las normas reglamentarias y su aplicación en procedimientos, mecanismos administrativos y terminando pues por las normas individualizadas. Así que es sumamente extenso. Quizás sería oportuno recordar algunas generalidades de esta jerarquía normativa. Por ejemplo, esto es teoría, ¿oyeron? Eso es pura teoría, porque ya van a ver ustedes que en el caso de Guatemala no siempre siguen esto que vamos a hablar actualmente. Por ejemplo, nos dice la teoría que las normas constitucionales, siendo, pues eso, normas fundamentales de un Estado, lo que deben contener son básicamente dos cosas: principios, derechos y garantías fundamentales. Derechos y garantías a veces los toman como sinónimos y a veces se hace alguna diferenciación entre lo que son los derechos y las garantías. Pero básicamente lo que yo quiero resaltarles es que en las normas constitucionales no debería de regularse, por ejemplo, ningún procedimiento administrativo, no debería regularse una competencia específica de un órgano. Bastaría con que la norma constitucional establezca la estructura básica del Estado, los órganos esenciales, fundamentales del Estado, y que les asignen la competencia, digamos, esencial para su funcionamiento. Lo que hace que esos órganos puedan funcionar adecuadamente y que todo el Estado pueda estructurarse y funcionar adecuadamente. Ahí estaríamos hablando de normas de carácter de rango constitucional. Eh, no siempre nos ocurre así. Van a ver ustedes que nuestra constitución se dice que es una constitución desarrollada, donde el constituyente, en su afán de asegurarse, de garantizar que realmente el Estado de Guatemala funcionara bien. Recuérdense que es una constitución que se hace luego de un largo periodo, de una serie de dictaduras militares, de donde veníamos en gobiernos donde se tomaba el poder por la fuerza y se ejercía el poder por la fuerza, y lo que la Constitución pretendía es servir de ese límite al ejercicio abusivo del poder, y por lo tanto muchas veces el constituyente, digamos, exageró y fue más allá de establecer principios, derechos y garantías. En varias oportunidades van a ver ustedes que nuestra Constitución se mete más a fondo e incluso regula órganos que ya no son, digamos, esenciales del Estado, ya no son de la estructura básica del Estado, pero que los crea para asegurarse de que van a funcionar adecuadamente, y les da competencia e incluso procedimientos administrativos. Hay muchos aspectos que no deberían de estar en la Constitución, sino en una ley ordinaria, pero nuestra Constitución. También es importante resaltar que en este rango, a este nivel de normas constitucionales, encontramos no solo la Constitución Política de la República, que es la norma constitucional guatemalteca por excelencia, sino que vamos a encontrar también una clase de leyes a las que nuestra Constitución les da un rango especial. Nuestra Constitución le llama leyes constitucionales. Y al llamarle o denominarles o establecer las leyes constitucionales, esto genera básicamente tres consecuencias. La primera, las leyes constitucionales tienen un rango superior al de las normas ordinarias. Su jerarquía está por encima de las normas ordinarias.
no están por encima de la Constitución, porque al ser normas constitucionales podríamos decir que están al mismo nivel o con la misma jerarquía de la Constitución, pero sí están por encima de, por ejemplo, de la ley de orden judicial, del Código Civil, de la ley de contrataciones del Estado, que al ser normas emitidas por el Congreso, normas ordinarias, tienen un rango inferior al de las normas constitucionales. Entonces, aquellas leyes a las que nuestra Constitución les dé el rango, la categoría de leyes constitucionales, tienen, primer punto, tienen una jerarquía superior a las leyes ordinarias. Segundo punto, al darles este rango de leyes constitucionales, eh, la Asamblea Nacional Constituyente se encargó de que su emisión fuera realizada también por este órgano extraordinario de legislación. Es decir, las leyes constitucionales no fueron emitidas por el Congreso de la República, fueron emitidas por la Asamblea Nacional Constituyente, porque al tener esta jerarquía, al tener este grado jerárquico mayor, pues no podemos, digamos, aceptar o permitir que las emita el Congreso. Son emitidas por el órgano constituyente, en nuestro caso, por la Asamblea Nacional Constituyente. De hecho, en el caso de Guatemala es muy curioso porque la Asamblea Nacional Constituyente, la misma Asamblea Nacional Constituyente que emitió nuestra Constitución, emitió dos leyes constitucionales, la Ley de Amparo, División Personal y de Constitucionalidad, y también emitió la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Al mismo tiempo emitieron la Constitución, siguieron reunidos y emitieron la Ley de Amparo y la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Y luego tenemos otras dos leyes constitucionales que la propia Constitución les da esa jerarquía, ese rango, pero que no fueron emitidas por esa Asamblea Nacional Constituyente, sino que fueron emitidas por la Asamblea Nacional Constituyente anterior, la que había hecho, digamos, la anterior Constitución, y que los constituyentes decidieron que pues sus normas estaban adecuadas o eran adecuadas para la nueva constitución que estaban emitiendo y simple y sencillamente las dejaron, digamos, vigentes. En este caso hablamos de la ley de emisión del pensamiento, van a ver ustedes que es una ley constitucional, es una ley emitida por una Asamblea Nacional Constituyente, pero no es la constituyente que hizo nuestra actual constitución, sino la anterior. Y la ley de orden público. Eso realmente genera algunas fisuras, algunas incongruencias entre la actual constitución y la ley de emisión del pensamiento y ley de orden público. En todo caso, pues debe de entenderse que prevalece siempre nuestra constitución. Entonces tenemos estas cuatro leyes constitucionales que tienen una jerarquía superior a las leyes ordinarias y además, mis queridos amigos, pues fueron emitidas por una Asamblea Nacional Constituyente. Y hay una tercera consecuencia de ser catalogadas como leyes constitucionales. Y en este caso, la consecuencia es que para reformarlas, para hacerle modificaciones, para cambiar su redacción, sus artículos, tienen un procedimiento legislativo especial. Esto es muy interesante. Sí se permite que la reforme el Congreso. El procedimiento de reforma, si nuestra Constitución lo permite o de hecho a quien autoriza, a quien faculta para poder hacer ese procedimiento de reforma es al Congreso de la República. Pero no con el procedimiento legislativo normal. El que vimos, recuerden el procedimiento legislativo que vimos cuando se aprueba el presupuesto, esos pasos no son los mismos que se deben seguir para reformar una ley constitucional. Una ley constitucional tiene, digamos, algunos pasos extraordinarios, especiales, que se requieren para poder reformarla. En concreto, requiere una mayoría calificada. El Congreso solo puede aprobar la reforma a una de estas leyes constitucionales con el voto de las dos terceras partes o más del total de diputados, que se recuerdan en la última clase que estuvimos hablando de ellos, y el total son 160 diputados, pues las dos terceras partes deberían ser 107 o más votos para poder reformarlas. Y antes de aprobar esa reforma, necesitan un dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad. Esos dos pasos, nuestra Constitución no los establece para las leyes ordinarias, pero sí los establece para las normas constitucionales. De tal forma que
encontramos ahí otra diferencia, otra característica de estas normas constitucionales. Después de las normas constitucionales, vamos a encontrar lo que llamamos leyes ordinarias. En este caso, yo insisto, las leyes ordinarias, usted puede saber que una ley o una norma jurídica tiene rango, categoría de ley ordinaria cuando contiene disposiciones jurídicas de observancia general, obligatoria y ha sido emitida por el órgano legislativo creado en nuestra. A eso es a lo que le llamamos una ley ordinaria formal. Formal en el sentido de que ha sido emitida por el órgano legislativo, el órgano que la Constitución establece para ese efecto y siguió la forma, por eso es formal, siguió la forma para poder ser aprobada. El procedimiento legislativo que ya vimos en alguna clase antes. En teoría, en las normas ordinarias, lo que debería de regularse, lo que deberían de contener es, estas normas crean órganos administrativos para poder cumplir con esos principios, con esas obligaciones constitucionales y establecen la competencia administrativa de estos órganos. Es decir, deberían regular qué es lo que el órgano puede hacer, qué es lo que el órgano debe hacer, sus atribuciones, sus facultades jurídicas para poder llevar a cabo o para poder cumplir con esos fines. Digamos que en una categoría especial ubicamos algo que le llaman las normas ordinarias materiales. Ustedes sabrán ahí, por normas materiales se refiere a disposiciones jurídicas de carácter general y obligatorio, pero que en lugar de ser emitidas por el Congreso de la República, siguiendo el procedimiento legislativo, son emitidas durante un gobierno de facto, durante un gobierno que ha tomado el poder a la fuerza y que por lo tanto no está siguiendo o no se está rigiendo por la Constitución, sino que tomó a la fuerza el poder, normalmente un golpe de Estado militar, y ejerciendo el poder de esa forma, emite el jefe de gobierno, la persona que detente el poder en ese momento, la disposición y dice, esta norma va a ser de observancia general y obligatoria. Dejen explicarle cómo funciona esto en la teoría. Eh, pues como estamos en un gobierno de facto, no es un gobierno de derecho, sino de facto, en principio no deberíamos reconocerle validez a esas disposiciones, no deberían de tener esa fuerza coercitiva para ser consideradas normas de observancia general y obligatoria. Lo cierto es que mientras dura el gobierno de facto, el gobernante impone a la fuerza el cumplimiento de esas normas, incluso muchas veces de manera violenta, incluso a quienes no acatan sus disposiciones posiblemente lo metan preso o lo maten. Esa es una forma violenta de imponerla, no de derecho. Ahora bien, en el momento en que se regrese al Estado de Derecho, en el momento en que recobre su vigencia la Constitución o se emite una nueva Constitución, ahí regresamos al sistema, a un Estado de Derecho, y serán las normas constitucionales y las normas ordinarias emanadas del Congreso las que tendrán vigencia y por lo tanto esas disposiciones que se emitieron en el gobierno de facto, en principio no deberían de tener validez o vigencia. Sin embargo, hay ocasiones en que al momento en que se regresa al, al ordenamiento jurídico, al sistema constitucional, al Estado constitucional de derecho, la propia Constitución le reconoce validez a esas disposiciones, como en el caso de la nuestra, que en sus disposiciones transitorias, pues establece que va a reconocer y van a tener validez los decretos, leyes que se emitieron durante cierto periodo de tiempo durante el gobierno de facto. Ese reconocimiento se hace porque el legislador constituyente estima que para dar certeza, para dar seguridad, es necesario aplicar y siempre y cuando esas normas no contravengan las nuevas disposiciones de la Constitución. Porque en todo caso, si contravinieran las disposiciones de la Constitución, tendríamos ahí lo que se llama una inconstitucionalidad sobrevenida. Una norma que ya está vigente y al cobrar vigencia la nueva Constitución resulta contraria a esta Constitución, pues siempre va a prevalecer la Constitución. Entonces, en las normas ordinarias materiales vamos a tener lo que se llaman los decretos, leyes o
esos decretos que se emiten en gobiernos de facto, siempre y cuando al regresar al Estado de Derecho se les reconozca validez. ¿Vamos bien ahí? En estos primeros dos niveles de la jerarquía normativa, las normas constitucionales y normas ordinarias, encontramos disposiciones de observancia general y obligatoria, las constitucionales y las ordinarias. Esto es lo que la doctrina nos dicen, esto es la ley en sentido estricto. Esa es la ley. Stricto sensu, solo las disposiciones constitucionales y las disposiciones ordinarias las podemos considerar leyes. ¿Por qué? Porque contienen un precepto de observancia general, obligatoria, y han sido emitidos por un órgano al cual la Constitución le reconoce esa potestad legislativa. En el caso de las constitucionales, por una Asamblea Nacional Constituyente, y en el caso de las ordinarias, por el Congreso de la República. En sentido estricto, los reglamentos no son leyes, porque no fueron emitidos por un órgano con potestad legislativa. En sentido estricto, un contrato, unas bases de licitación no son leyes, son normas individualizadas que no constituyen leyes. Sin embargo, han encontrado ustedes que a veces la palabra ley se utiliza de forma muy amplia. Es lo que le llaman ley latu sensu, en sentido muy amplio. Esto es cuando la palabra ley se utiliza para referirse, por ejemplo, a un contrato, cuando la palabra ley se utiliza para referirse a unas bases de licitación. Dice, no, es que el contrato es ley entre las partes. Bueno, ley en sentido estricto no es, pero sí contiene normas de observancia obligatoria para las dos partes de esa relación contractual. No son de observancia general y no fueron emitidas por un órgano legislativo, por eso solo les llamamos normas individualizadas. En cualquier caso, es importante que conozcan ustedes que las dos últimas, digamos, grados de jerarquía, tenemos las normas reglamentarias, que son disposiciones administrativas. La característica principal que ustedes le van a encontrar, porque se parece mucho una ley ordinaria de una reglamentaria. El día de hoy en el Classroom yo les compartí la ley de contrataciones y el reglamento de la ley de contrataciones. Y en principio ustedes van a ver que los dos tienen artículos, están estructurados en capítulos, en títulos, en secciones. La redacción, la forma, muy similar, pero hay una gran diferencia entre las dos. La ley de contrataciones es una ley ordinaria y por lo tanto es de observancia general, obligatoria y ha sido emitida por el Congreso de la República. Es una ley en sentido estricto. El reglamento, no. El reglamento a la ley de contrataciones es un acuerdo gubernativo que emitió el presidente de la República. ¿Para qué? Para crear procedimientos administrativos que le permitan a los órganos encargados cumplir con la ley ordinaria. Solo son, digamos, disposiciones a nivel interno de los ministerios, de las secretarías, de las dependencias administrativas, que el presidente les ordena que tienen que seguir para aplicar adecuadamente la ley de contrataciones. Podría uno confundirse inicialmente porque las dos contienen artículos o disposiciones que aparentan ser iguales, pero la diferencia es que los reglamentos han sido emitidos por un órgano administrativo y nunca pueden contravenir disposiciones de la ley ordinaria. Y por último, las normas individualizadas, que tienen disposiciones que son aplicables a un caso concreto. Yo sé, mis amigos, que todo esto ustedes lo manejan a la perfección. Bueno, es introducción al derecho. Realmente estos son temas que manejamos desde el primer semestre, donde nos enseñan ese tema, la jerarquía normativa. Pero me pareció importante recordarlo. ¿Y saben por qué? Porque con base a esa jerarquía normativa vamos a ver que el sistema de contrataciones tiene precisamente esos cuatro niveles. Tenemos normas constitucionales. En el caso de nosotros, en la Constitución Política de la República, encontramos disposiciones que se refieren o que establecen principios que se deben seguir en todo el sistema de contrataciones públicas. Y esas son las primeras que tenemos que estudiar y que tenemos que conocer. Luego encontramos normas ordinarias, decretos que han sido emitidos por el Congreso de la República. Hay dos en concreto que a mí me interesa mucho que estudiemos, que ustedes los tengan, que los analicemos, que los subrayemos, que hagamos casos, porque a eso le vamos a dedicar la mayor parte del tiempo
esta segunda o parcial, que es el decreto 57-92, que es la ley de contrataciones del Estado. Ahora, aquí hay que hacer una observación aquí con la ley de contrataciones. La ley de contrataciones del Estado es una norma ordinaria que ha sufrido muchísimas reformas. Prácticamente, mis amigos, desde que yo tengo memoria, casi que cada año, y a veces 2 o 3 veces por año, le hacen una reforma a la ley de contrataciones, modificando procedimientos, creando nuevos procedimientos, quitando procedimientos, estableciendo más requisitos, estableciendo más controles, de tal suerte que del 92 para acá, van a ver ustedes que la han convertido en una ley sumamente compleja, con la idea que mientras más controles establezcan, mejores van a ser las contrataciones. Lo que han generado es un monstruo, digo yo, donde realizar una contratación resulta sumamente complicado. Hay que ser casi que un especialista en esa ley para poder llevar a cabo bien una licitación pública. Van a ver ustedes que todas las entidades públicas tienen un departamento, una dirección que se encarga de las contrataciones de esa entidad. Y la persona que está encargada de ese departamento tiene que ser una persona especialista en la ley de contrataciones. Y por eso es que yo le voy a hacer tanto énfasis a esta ley, porque si lográramos, a pesar de la distancia y de lo difícil que es estudiar por estos medios virtuales, y les digo que es difícil porque son una gran herramienta y nos permiten que ustedes actualmente en la comodidad de su casa o en su oficina o incluso algunos transportándose de un lugar a otro puedan estar escuchando y puedan estar viendo esto. La gran dificultad es que cuesta mucho que se ponga la atención debida a los contenidos, a los temas, a las explicaciones a distancia. Es muy fácil distraerse. Normalmente lo que ocurre es de que en estas clases uno se conecta, deja eso ahí y se pone a hacer otras cosas. Y eso es un grave problema, porque yo quisiera que ustedes pudieran salir de este curso con el conocimiento más que básico, con un conocimiento profundo de la ley de contrataciones. Estoy seguro, mis amigos, que si ustedes logran dominar bien esta ley de contrataciones, esto les abrirá muchas puertas laborales, muchas puertas en su trabajo posteriormente. Van a recordar de mí que raro por sacar este semestre, sino que estudien porque de esto puede ser que comamos, que vivamos en un futuro inmediato. Yo estoy hablando que ya el otro año, cuando sean abogados, muy probablemente encuentren una posibilidad laboral si dominan bien el tema de decreto 57-92 con todas las reformas que tiene. Y para evitar los problemas de que no tuvieran la ley reformada, el día de hoy les compartí yo la ley con las últimas reformas, con todas las reformas que tengan ahí a través del Classroom. Recomendaría que la descarguen, que la impriman de ahí, o si tienen su ley y la acaban de comprar, pues de repente que comparen, que tenga todas las reformas debidamente incorporadas. Hay otra ley que es importante a nivel de las normas ordinarias, es la ley de probidad y responsabilidad de funcionarios y empleados públicos. Esta quiero que le pongan mucha atención. Muy pocas veces se estudia en los cursos de Derecho Financiero. La facultad no da tiempo, ¿verdad?, para estudiarla, pero yo sí quiero que le dediquemos un poco de tiempo de estudio. ¿Por qué? Porque si uno no maneja bien la ley de contrataciones, si uno no sigue los procedimientos, lo que va a ocurrir es que va a tener responsabilidad. Nuestro decano, el licenciado Henry, tiene una conferencia a la que yo asistí a un par de oportunidades muy atinada. Toda la conferencia, sobre todo la daba cuando estaba en campaña para la decanatura, pero de repente podemos pedirle que si su tiempo lo permite nos la dé nuevamente. Se enfocaba en esta ley, se enfocaba en concreto en la responsabilidad que puede tener una persona al integrar una junta de licitación, al integrar una junta de cotización. Bien interesante el tema. Van a ver ustedes que un error administrativo puede llevarnos a una responsabilidad administrativa. Nos podrían imponer una multa por no seguir los procedimientos de la ley de contrato. Y cuando yo les digo no seguir, mis amigos, van a ver ustedes que los reparos que hace la Contraloría muchas veces son cuestiones absurdas. A veces yo he visto personas que les han puesto multas de hasta 100,000 quetzales
porque no rubricaron una hoja dentro de un expediente de licitación. Miren, increíble. Por eso cuando ustedes escuchan en las noticias es que le hicieron 10 reparos al funcionario, no significa necesariamente, esos reparos no significa necesariamente que a un delincuente, que es lo que la gente piensa normalmente. Muchas veces los reparos son cuestiones puramente administrativas, errores de procedimiento que la Contraloría sanciona con la imposición de una multa, y las multas son groseras, ¿oyeron? Incluso yo sostengo que hay algunas multas que son inconstitucionales y que en algún momento, si alguien las plantea, la Corte las tendrá que declarar de esa manera inconstitucionales, pienso yo. En cualquier caso, no es la única responsabilidad que podemos tener. Van a ver ustedes que si en un procedimiento de contrataciones públicas, el funcionario, el miembro de la junta, la persona, el asesor jurídico que está dirigiendo esa contratación, se equivoca por un error, por una negligencia, por una ignorancia de esa persona, se le causa daños y perjuicios a alguien, se le puede deducir una responsabilidad civil. Esa responsabilidad civil pues implicaría que puede ser condenado al pago de daños y perjuicios, precisamente por ese error que ha cometido. Es delicado esto, la responsabilidad es grande. E incluso, esto es muy, muy interesante, puede ser, mis queridos amigos, que el error a quien le causa los daños y perjuicios es al propio Estado. Yo siempre digo, puede pasar que en una contratación que se ha realizado, se siguió todo el procedimiento que la ley establece. Respetaron la ley de contrataciones y su reglamento al pie de la letra, pero esa contratación le causa perjuicios al Estado, le causa daños. Y entonces es el propio Estado quien se lo puede deducir esa responsabilidad al funcionario o empleo público responsable. Y ahí estamos hablando de una responsabilidad que se deduce en un juicio de cuentas. Al final de cuentas, el juicio de cuentas, valga ahí la redundancia, no es más que un juicio, un proceso de conocimiento con el que se pretende establecer que un funcionario o empleado público le ha causado daños y perjuicios al patrimonio del Estado y por lo tanto que se le condene a pagarle esos daños y perjuicios, una indemnización por esos daños y perjuicios al propio Estado. O sea que yo puedo ser, como funcionario, puedo ser responsable de los daños y perjuicios que le causé a un particular, eso sería un juicio civil, una responsabilidad civil, o puedo ser responsable de los daños y perjuicios que le causé al Estado, y eso sería un juicio de cuentas. Son dos responsabilidades distintas, aunque muy, muy parecidas. Y tenemos también la responsabilidad penal, pues que al final es como que la más, digo yo, el derecho penal es el más publicitado, es el más vistoso, es el más en los medios, es el más vistoso. Pero aquí hay que tener mucho cuidado. Un funcionario o empleado público en un procedimiento de contrataciones puede resultar responsable de delitos si no sigue los procedimientos o si actuando con dolo ya lo hace con la intención de, por ejemplo, apropiarse de recursos del Estado, de dinero del Estado. Van a ver que el caso más común que escucha es un funcionario público que es el encargado de una licitación pública y que se pone de acuerdo con los oferentes para adjudicarle la obra al oferente a uno determinado a cambio de una remuneración, un porcentaje incluso, o una cantidad de dinero que pacta. Eso definitivamente es un acto de corrupción y conlleva una responsabilidad de tipo penal. Pero vamos a ver cómo puedo describir esto. ¿Cómo decirlo? Es algo que le está causando mucho daño a Guatemala. El problema de las contrataciones públicas es que usted va a ver es que se gasta muchísimo dinero y que las obras con que se construyen no son de la mejor calidad. Uno mira cuánto dinero se han gastado en construir una carretera y es exagerada la cantidad de dinero que han gastado, pero cuando va a ver la obra, la carretera no es de una calidad que uno puede decir compensa ese gasto que se ha. ¿Por qué? Porque el contratista se puso de acuerdo con el funcionario público que tenía que adjudicar y le dio un porcentaje de eso. Y eso ya incrementó el precio de la obra en beneficio del funcionario y en perjuicio de la población. Y peor aún, ¿cómo se pusieron de acuerdo y lo sobornó? El contratista decide usar materiales de menor calidad, construir la obra no
como debería de ser, con la mejor calidad, y bueno, el funcionario no le va a reclamar porque al final pues ha sido sobornado, ha recibido dinero, y eso está generando muchísimo daño, eso llora sangre en el sistema guatemalteco, y habrá que repararlo, habrá que controlarlo, habrá que sancionar a los responsables de eso, la responsabilidad penal. Así que en la ley de probidad y responsabilidad de funcionarios y empleados públicos, mis queridos amigos, vamos a encontrar esa responsabilidad civil, de cuentas, administrativa, penal e incluso la responsabilidad política que puede tener un funcionario por estos procesos de contrataciones públicas. No se queda a nivel de las normas constitucionales y ordinarias. El tema de contrataciones tiene también normas reglamentarias que son importantes. A ver, a nivel de normas reglamentarias vamos a encontrar relacionado con las contrataciones públicas dos que son importantes. El reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que es el Acuerdo Gubernativo 122-2016, que les compartí, por cierto, a través de Classroom, también con todas sus reformas. Y vamos a encontrar también, mis queridos amigos, que cada dependencia normalmente tiene un manual de procedimientos de contrataciones que aplica para esa dependencia. O sea, que va a haber un manual, por ejemplo, la Universidad de San Carlos tiene su propio manual de procedimientos para contratación pública. El Ministerio de Finanzas su propio procedimiento. El Ministerio de Educación tendrá sus propios manuales. Esos manuales contienen disposiciones administrativas que es importante observarlas. Entonces, cuando hacemos una licitación, no nos basamos únicamente en lo que regula la ley de contrataciones. Tenemos que ir a ver también lo que establece el reglamento de la ley de contrataciones y hay que ir a ver los manuales de procedimientos específicos para esa época. También vamos a encontrar el reglamento de la ley de probidad y responsabilidad de funcionarios de empleos públicos, que es también el Acuerdo Gubernativo 613-2005 y que es importante, mis queridos amigos. Entonces, en ese tercer nivel de normas reglamentarias vamos a encontrar disposiciones de suma importancia. Muchas veces se olvida leer o aplicar los manuales de procedimientos y entonces viene la Contraloría y le dice, mire, sí siguió el procedimiento de la ley de contratación, sí siguió las disposiciones del reglamento de la ley de contrataciones, pero no observó lo que establece el manual de procedimientos en tal punto. Y por lo tanto, al no haber observado el manual de procedimientos, usted incurrió en una falta administrativa y le imponemos una multa de tanto. Pues, las infracciones administrativas las sanciona directamente la Contraloría con la imposición de una multa. Así que es importante esto de conocer del tema de los manuales de procedimientos que hay. Y luego, en el último nivel de la jerarquía, encontramos las normas individualizadas. Las normas individualizadas van a ver ustedes, es muy importante el entender, el conocer, el saber que la licitación pública, la contratación se basan, se rigen por las bases de licitación. Es un documento que se elabora al inicio en el procedimiento de las licitaciones y que contiene, pues, en términos generales, qué es lo que se quiere comprar, cuáles son los bienes que se desean adquirir por parte del Estado, qué características tienen que tener esos bienes, cómo se deben presentar, en cuánto tiempo se entregar, qué características no deben contener. Bueno, todas las características generales que van a regir esa adquisición. Si son servicios, cómo se deben prestar, en cuánto tiempo, qué se debe entregar, en qué forma se tiene que entregar, etcétera. Las bases de licitación son muy importantes porque establecen, digamos, disposiciones que se aplican solamente a esa licitación y, y por lo tanto determinan qué es lo que sí se puede ofertar, qué es lo que no se puede ofertar, de qué manera se puede ofertar, cómo se debe presentar la oferta, qué requisitos debe tener, cuándo se van a rechazar, cuáles de los requisitos son esenciales y no se pueden subsanar, cuáles no son esenciales y sí se pueden subsanar, etcétera. Esto de las bases va a ser fundamental desde dos puntos de vista. Si usted trabaja en una entidad pública, cuando se haga un procedimiento de licitación, el éxito de ese procedimiento va a depender de que se elaboren bien las bases de licitación. Esto es tan profundo que yo conozco colegas, abogados, personas que se especializan única y exclusivamente en redactar, en analizar, en modificar, en hacer bases de licitación bien hechas.
Y por lo tanto, esto es algo muy profundo, algo que requiere estudiar. Por otro lado, si usted es, digamos, asesor jurídico de una entidad que quiere ofertarle al Estado, que va a hacerle una oferta para venderle productos, para proveerle de servicios, pues necesita saber que esa oferta te debe regir por lo que establecen las bases de licitación y cualquier digamos, error que se cometa que no cumpla con las bases puede significar que le rechacen su oferta y que se pierda la posibilidad de ganar o que le adjudiquen ese evento. Entonces son bien importantes. Son individualizadas porque las bases se aplican solo para esa contratación en específico. Y bueno, después de que se ha terminado todo el procedimiento, pues como les decía, se suscribe un contrato administrativo donde ya se establecen los derechos y las obligaciones que van a adquirir cada una de las partes. ¿Qué derechos y qué obligaciones va a tener el Estado como contratante y qué derechos y obligaciones va a tener el particular como contratado para prestar esos servicios o para proveer de los bienes? Esos contratos, pues obviamente su contenido va a estar determinado por las bases de licitación en lo que se haya pactado o convenido entre las partes. Es un contrato administrativo y tiene ciertas características como tal. Digamos que el control de su juridicidad, de su redacción, de su contenido, le corresponde al Tribunal del Contencioso Administrativo, a quien además le corresponde verificar todo lo relacionado con el cumplimiento de estos contratos, con la ejecución incluso de estos contratos administrativos. Así que tenemos 4 niveles: normas constitucionales, normas ordinarias, normas reglamentarias y normas individualizadas en el sistema de contrataciones. Veamos rapidito un poco de las normas constitucionales. Hay algunos artículos que yo quisiera que le pongan énfasis, que pareciera que son como muy filosóficos o muy abstractos, pero que son el sustento, al final de cuentas, del sistema de contrataciones. Ya lo dijimos en una oportunidad. El artículo primero de nuestra Constitución dispone que el Estado de Guatemala está organizado para proteger a la persona y a la familia. Y su fin supremo va a ser la realización del bien común. Esta es la base de todo el sistema de contrataciones públicas. La idea, la finalidad de llevar a cabo una licitación es eso, asegurar el bien común. ¿Por qué no dejamos que el Estado contrate a quien quiera y como quiera? Por ejemplo, lo que yo siempre he dicho, digamos que yo quiero comprar una casa. Cuando yo, particular, yo, Estuardo Castellanos, deseo comprar una casa, simple y sencillamente veo cuánto dinero tengo, de cuánto dinero dispongo en el banco ahorrado o cuánto me pueden prestar si voy a acceder a un crédito. Y con base a eso, pues busco una casa y la que me guste la compro. Si pagué de más, mi problema. Si la casa que compré tenía defectos, mi problema. Si no me la entregan en el tiempo en que se comprometieron, mi problema. Si tiene, vamos a ver, si tiene filtraciones de agua, mi problema. Si las instalaciones eléctricas están malas, mi problema. Pero cuando el Ministerio Público va a comprar un edificio para que ahí funcionen las fiscalías, no puede comprar el edificio que quiera. Para comprar ese edificio, tiene que seguir los procedimientos que establece la ley de contrataciones. ¿Y cuál es el fin de establecer un procedimiento que rija esa contratación? El fin es asegurarnos que se haga la mejor compra posible, que se utilicen de la mejor manera los recursos, que se compre el edificio que sea adecuado para que el Ministerio Público pueda cumplir con sus atribuciones. Entonces es importante que ustedes ubiquen siempre que todo el sistema de contrataciones está orientado, está enfocado a la realización del bien común. Por eso el artículo 1 es importante, vinculado, como siempre lo hacemos, con el artículo 2. Porque claro, el fin es la realización del bien común, proteger a la persona y a la familia y la realización del bien común. Pero para ello, la Constitución establece ciertas obligaciones, ciertos deberes al Estado. Es deber del Estado garantizarles a todos los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral. Estas obligaciones que la Constitución le impone al Estado debemos tomarlas en cuenta como orientadoras del sistema de contrataciones públicas. El sistema o la contratación, una licitación va a ser buena
si está dirigida a cumplir estas obligaciones. Una licitación, una cotización van a ser procedimientos adecuados si están dirigidos al cumplimiento de estas obligaciones. De lo contrario, serían, ¿verdad?, contrarias a esas obligaciones que tienen. Y en el mismo sentido, en la misma orientación, eh, ya la parte de nuestra Constitución que contiene lo que se llama el constitucionalismo económico-social, en el 119, establece que son obligaciones fundamentales del Estado proveer para el desarrollo económico de la nación, estimulando la iniciativa en actividades agrícolas, pecuarias, industriales, turísticas y otras naturales. Eso es lo que le llaman, es una orientación, ¿verdad?, subsidiaria del Estado. El Estado no es que se dedique a esas actividades, pero debe de estimular esas actividades a las personas particulares. Es parte de sus obligaciones y el sistema de contrataciones tiene que estar orientado a generar ese estímulo a las entidades. Uno de los artículos que creo yo que son más importantes y que, por cierto, me parece que están deficientemente desarrollados. No hay una ley ordinaria que regule esta institución tan importante del derecho administrativo como lo es la intervención de empresas que prestan servicios públicos. Van a ver ustedes que la prestación de servicios públicos se puede hacer de varias formas. Una forma de prestar servicios públicos es con lo que se llama una prestación directa. Esto es que los propios órganos administrativos presten el servicio público. Esto ocurre, por ejemplo, cuando la propia municipalidad presta el servicio de transporte. La propia municipalidad presta el servicio de distribución de agua pública, de agua potable, perdón, etcétera. Otra forma de prestar los servicios públicos es concesionándolo. Entonces, la concesión es, en lugar de que la entidad sea quien preste el servicio, lo que hace que la entidad pública faculta a una entidad privada para que sea la entidad privada la que preste el servicio público. Incluso le da recursos para que preste ese servicio público y lo deja que cobre por la prestación de ese servicio público. Pero eso sí, la entidad pública debe siempre ejercer un control, una fiscalización sobre la entidad privada. Y ahí es donde interviene o donde juega un papel importante la intervención. Porque aquí lo que tenemos es eso, una empresa privada, una entidad privada a la cual se le ha concesionado la prestación de un servicio público y que hay peligro de que suspenda la prestación de ese servicio o que se obstaculice su funcionamiento. Entonces, lo que tiene que hacer la entidad pública, que ejerce el control, que ha concesionado ese servicio público, es intervenir la entidad privada, tomar el control de la entidad privada y garantizar que se preste ese servicio. Es importantísimo este artículo 120 de nuestra Constitución. El artículo 121 contiene, digamos que la enumeración general de los bienes públicos, de los bienes del Estado, y que está directamente vinculado con el sistema de contrataciones, porque es a través del sistema de contrataciones que obtenemos normalmente recursos o bienes para el Estado. El 124 me encanta, porque de una vez les adelanto, es una pregunta que siempre me gusta hacer en los exámenes, y la pregunta es, ¿se puede vender un bien del Estado? ¿Puede el Estado vender sus bienes o enajenarlos de otra manera, permutarlos, donarlos incluso? Y la respuesta, digamos que intuitiva sería, cuando uno le dicen, ¿puede el Estado vender sus bienes? Digamos que por intuición uno responde, no, el Estado no puede vender los bienes. Pero ¿qué le parece que el artículo 124 constitucional establece los bienes nacionales solo podrán ser enajenados en la forma que termine la ley? Quiere decir que sí se pueden vender, que sí se pueden enajenar, pero solo se pueden vender y solo se pueden enajenar en la forma en que establece la ley. Quiere decir que hay una ley que rige la posibilidad de enajenación de bienes del Estado, y esa es la ley de contrataciones. Van a ver ustedes que establece un procedimiento que se llama subasta pública para poder vender o enajenar bienes del Estado. Y claro que sí se puede, pero tienen un procedimiento específico para asegurar el bien común. Un artículo general que es muy importante, no solo para el sistema de contrataciones, sino para el derecho administrativo en general, es el artículo 154. Es lo que establece este artículo, lo que se llama el principio de legalidad en el ejercicio de la función pública. No es el principio de legalidad general o el de legalidad penal que ustedes ya conocen. En este caso hablamos de el principio de legalidad
en el ejercicio de la función pública. Este principio lo que nos indica es que la función pública está sujeta a la ley. Ley en sentido estricto. Cuando decimos a la ley, nos referimos a decretos emitidos por el Congreso de la República, mis queridos amigos. Leyes estricto sensu. Quiere decir esto, traducido en términos prácticos, quiere decir que los funcionarios y empleados públicos solamente pueden llevar a cabo aquellas actividades, solo pueden hacer lo que la ley les faculta hacer. Decía mi maestro de Derecho Administrativo que los particulares, nosotros, los particulares, no regimos por el principio de libertad de acción. Nosotros podemos hacer todo lo que la ley no nos... Si la ley no me prohíbe hacer algo, lo puedo hacer como particular. Los funcionarios no se rigen por ese principio. El ejercicio de la función pública se rige por el principio de legalidad. Y eso quiere decir que solamente puedo hacer lo que la ley me faculte hacer. Si hago algo que la ley no me autoriza a hacerlo, estoy incurriendo en un abuso de poder, es una arbitrariedad. Está haciendo algo que la ley no le permite hacer. Por ejemplo, una municipalidad que quisiera cobrar tributos estaría haciendo algo que la ley no le faculta hacer a la municipalidad, porque para eso la ley establece un órgano específico que es la Superintendencia de Administración Tributaria. Si una municipalidad hiciera eso, estaría en un abuso de poder, en una arbitrariedad. Claro, van a ver ustedes que hay leyes tributarias que facultan a la municipalidad el cobro de ciertos tributos, como el YUSI, por ejemplo. El YUSI sí permite la ley que lo cobre, pero solo, ¿verdad? Solo el YUSI, no cualquier tributo. De tal suerte que este principio es muy importante y hay que tomarlo en cuenta en todas las contrataciones públicas. En el mismo sentido, el 155, que si se infringe la ley, si se hace algo fuera de la ley, algo que la ley no permite, pues el funcionario es responsable, tal y como hablamos cuando les decía yo sobre la ley de responsabilidad, ley de probidad y responsabilidad de funcionarios y empleados públicos. Luego van a ver ustedes que dentro de las atribuciones que establece la Constitución al presidente de la República, en la literal K, establece que son atribuciones del presidente someter a consideración del Congreso para su aprobación y antes de su ratificación los tratados y convenios de carácter internacional y los contratos y concesiones sobre servicios. De tal suerte que cuando se va a concesionar un servicio público estatal, el presidente, antes de hacer esa concesión, antes de celebrar el contrato de concesión, tiene que someterlo a consideración del Congreso y el Congreso lo tiene que aprobar. Y solo si el Congreso aprueba esa concesión, entonces se puede concesionar el servicio. De lo contrario, los servicios públicos estatales, los nacionales, no se pueden concesionar sin autorización previa del Congreso. Las normas ordinarias, ¿cuáles son las principales que necesito que trabajemos? Bueno, les decía, la ley de contrataciones del Estado. Esa me interesa mucho. Esta la vamos a desmenuzar en todas sus partes a través de estas clases que tenemos para el segundo parcial. Primero vamos a estudiar su objeto. Cómo la ley de contrataciones es la norma jurídica que rige todo lo relacionado con la compra de bienes para el Estado, con la venta de bienes del Estado, con las contrataciones que el Estado haga, por ejemplo, cuando el Estado contrata un suministro de productos, con los arrendamientos que haga el Estado, con todas las adquisiciones que el Estado haga. Es su objeto y hay que estudiarlo y conocerlo y comprender. Vamos a estudiar también sus órganos competentes, desde lo que son las autoridades superiores, que van a ver ustedes que las autoridades superiores cambian según la dependencia. Para las licitaciones, las cotizaciones, las autoridades superiores no son las mismas en el organismo judicial que en el Congreso de la República. Cada entidad tiene sus autoridades superiores para los efectos de la ley de contrataciones. No se confundan aquí, yo no estoy hablando de quién es la autoridad superior del organismo judicial, sino de quién es la autoridad superior para una licitación. ¿Quién es la autoridad superior para una cotización? Eso es lo que hay que estudiar. Vamos a estudiar las juntas de licitación, las juntas de cotización, las juntas de recepción de obra, las juntas de liquidación, por ejemplo.
Vamos a ver que en el Ministerio de Finanzas crean una dirección, que es la Dirección General de Adquisiciones del Estado. Hay juntas de supervisión de obras o hay personas encargadas de la supervisión de obras. Hay una comisión que se crea para recibir las obras cuando hayan sido terminadas. Está el Registro General de Adquisiciones del Estado. O sea, hay muchos órganos que tenemos que conocer para la adecuada aplicación del sistema de contratación. Y luego, mis queridos amigos, nos vamos a dedicar un buen tiempo a los procedimientos administrativos que regula la ley. Desde todas las modalidades de adquisición, las licitaciones, las cotizaciones, la compra directa, la compra de baja cuantía, cuando se adquiere con un proveedor único, etcétera. Todos las distintas modalidades de adquisición que regula la ley, hasta los casos de excepción, los contratos abiertos, etcétera, etcétera, etcétera. También vamos a ver procedimientos para enajenar bienes públicos, el procedimiento para hacer una concesión administrativa, el procedimiento de intervención de empresas que prestan servicios públicos. Vamos a ver el sistema de impugnaciones administrativas, lo que es los recursos administrativos que en su momento eran revocatoria y reposición, van a ver que ahora prácticamente todo quedó con el recurso de revocatoria. Y también vamos a estudiar la vía judicial en el tema de contrataciones públicas, que se refiere al contencioso administrativo en materia de contrataciones, la posibilidad de someter los conflictos a arbitrajes y en qué casos el conflicto no lo conoce el Tribunal de lo Contencioso, sino que lo conoce, digamos, un juzgado civil, la jurisdicción ordinaria. Así que esta ley requiere muchísimo estudio, muchísima concentración. Ojalá que ustedes le puedan tomar el cariño y la dedicación que se requiere para poder comprenderla adecuadamente. Vamos a hablar también un poco de la ley de responsabilidad y probidad y responsabilidad de funcionarios y empleados públicos. Es importante conocer las consecuencias, las responsabilidades que se puede tener. Y bueno, el tema como muy de moda, la posibilidad de emitir decretos de emergencia y a través de esos decretos de emergencia cómo se altera el sistema de contrataciones. Van a ver que ese es un tema importante, mis queridos amigos. Eh, bueno, ahorita acabamos de pasar el tema de la pandemia de COVID y ustedes vieron cómo durante la pandemia se emitían decretos de emergencia, pero yo lo que necesito que entendamos es que al emitir esos decretos de emergencia cambian las reglas de las contrataciones públicas. Ya no es necesario hacer todo el procedimiento de licitación porque estamos en una situación de emergencia. Entonces tenemos que hablar o analizar qué es lo que ocurre cuando se emite un decreto de emergencia, con qué fundamento se emite, quién lo emite, cómo se debe aprobar y qué consecuencias tiene eso con relación a las contrataciones públicas fundamentalmente, ¿verdad? Es un temazo, un tema muy importante. También vamos a estudiar normas reglamentarias, el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el reglamento del Registro General de Adquisiciones del Estado. Es importante porque para poder participar en una licitación o una cotización, las empresas tienen que registrarse previamente. Hay un preregistro, ¿verdad? Antes de participar en las licitaciones. Eso lo debemos comprender. Hay, digamos, como un reglamento, solo que se llaman normas para el uso del sistema de información de contrataciones y adquisiciones del Estado, lo que le llaman el sistema Guate Compras. Esto es importante conocerlo porque digamos que es una de las reformas más drásticas que le hicieron a la ley, que lo que pretende es volver más transparente, más fiscalizable por toda la población el sistema de contrataciones. Y vamos a ver también que hay manuales de procedimientos sobre las contrataciones. Hay bastantes disposiciones reglamentarias. En las normas individualizadas vamos a estudiar un poco, por lo menos un par de ejemplos de bases de licitaciones, de cotizaciones, sobre todo de los requisitos en la ley y ver tal vez algún documento, unas bases que yo les pueda compartir para que las conozcan, algunas que descarguemos de Guatecompras para que ustedes también aprendan a hacer el manejo ahí de Guatecompras e incluso de algún contrato administrativo. Hay que estudiar cuándo el contrato se tiene que hacer en escritura pública, cuándo se puede hacer por escrito y cuándo se puede hacer sobre, siempre por escrito, pero en un acta administrativo. Eso es muy interesante y es importante que lo conozcamos. Así que, mis queridos amigos, hoy los veo muy calladitos. Creo que es porque vienen de la serie de parciales y estamos entrando en un tema nuevo.
Quise hacerles el panorama general para que ustedes vieran que es extenso, no es complicado, es extenso y requiere dedicación, requiere estudio de parte de ustedes. No tanto por la nota que puedan obtener, que obviamente pues yo entiendo que es importante para ustedes en este momento, pero más importante porque si ustedes logran dominar el sistema de contrataciones, esto les va a abrir muchísimas puertas profesionales, garantizado 100%. No sé si tienen alguna duda, algo que quieran compartir o preguntar sobre estas pinceladas generales que tenemos del sistema normativo de las contrataciones públicas, o si estamos listos, ya en la siguiente clase vamos a empezar a hablar un poco de la ley de contrataciones y su objeto, qué es lo que regula. Ustedes me dicen si tuvieran alguna duda, mis queridos amigos. ¿Están por ahí o se durmieron? Todo claro, licenciado, listos para iniciar a aprender. Aquí estamos, licenciado, es muy Gracias. atentos. Muy bien, gracias a todos. Entonces, en general, yo como siempre les puedo agradecer a los que me pusieron atención, la atención que me han prestado, a los que se distrajeron. Yo siempre grabo las clases y las coloco en el Classroom para que ustedes las puedan observar, porque estoy convencido, ya de veras, mis amigos, que esto les puede servir de muchísimo. Yo sé que cuando uno está en la facultad a veces no ve, digamos, la importancia de controlar o de manejar la ley de contrataciones, pero créanmelo, yo lo hago con todo el cariño del mundo, creo que esto les puede ser de mucha utilidad profesional. Así que no me queda más que desearles una feliz noche, éxito si tienen otra clase, y yo los veo el día viernes con la ley de contrataciones. Les suplicaría que impriman su ley que yo les compartí, o si tienen una ley que verifiquen que tiene, pues básicamente todas las reformas. Que descansen, éxitos y muchas gracias por su atención. Feliz noche. Feliz noche, licenciado.